Muy buenos días, Dios les bendiga, bienvenido a un nuevo servicio dominical donde esperamos que usted se goce con toda su familia. Bienvenido a Ebenecer TV, es para nosotros un privilegio que usted pueda acompañarnos. Recuerde que la palabra del Señor dice en el Salmo 101, dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Esta mañana es una mañana para regocijarnos, para alabar al Señor, para adorarle, para bendecir y exaltar su nombre. Y quiero invitarle para que ore conmigo en este momento y pongamos este servicio en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por los televidentes que se están conectando a través de esta red social. Los bendecimos dentro y fuera del país y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda fluir sobrenaturalmente y que esta palabra tuya corra y sea glorificada. Pedimos que este culto sea de edificación para cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Y vamos a ir a unos cantos que alaban y exaltan el nombre de nuestro Señor. Y que ya no hay fuerzas para continuar, has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pegar más y se ve como si el camino llegó a su final, cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Debes olvidar.
gloria a Dios por estas hermosas alabanzas que bendicen y exaltan el nombre de nuestro Dios. En este momento quiero que se disponga, que tome un lapicero, un esfero, una libreta de apuntes, su Biblia, para escuchar la palabra del Señor en labios de nuestra hermana Erika Mesén. Hermanos, bendiciones. Nuevamente estoy hoy para compartir con ustedes la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la puerta de las aguas, su impacto en nuestras vidas. Como texto base vamos a leer Nehemías 3:26, que dice: y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Le damos gracias al Señor por este tiempo y le pedimos al Espíritu Santo que tome control de nuestras mentes, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Que sea Él el que nos hable, que sea Él el que nos ministre, que sea Él el que ponga en nosotros este deseo de servir a Dios con compromiso y de no solo escuchar la palabra, sino de entenderla y ponerla en práctica. Señor, estoy dispuesta a ser un instrumento para la honra y la gloria tuya. Por favor, prepara los corazones y que cada uno de nosotros podamos entender la palabra que tú estás trayendo para nosotros en este día. Al hablar sobre la puerta de las aguas, me estoy refiriendo al tiempo cuando Nehemías fue a reconstruir los muros de Jerusalén. En ese tiempo, la gente se comprometió a esa reconstrucción del muro y cada quien, de acuerdo a donde vivía estratégicamente, enfrente del muro, se fue preparando para ir arreglando. Dice la palabra en Nehemías 3:26. Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas del oriente y la torre que sobresalía. Esta puerta es la puerta de las aguas, a la cual hace referencia este versículo. Esta puerta nos habla de purificación por medio de la palabra de Dios. Esta puerta está cerca del río Gijón y este río tiene como significado Valle de Gracia. El Valle de Gracia nos habla a todos nosotros de lo que es la humildad. Nos enseña a humillarnos para alcanzar limpieza y también entendimiento. Cuando hablamos de las aguas, espiritualmente sabemos que estamos hablando de dos temas muy importantes. Uno es la limpieza, que las aguas representan limpieza, y como punto número 2, también la palabra del Señor. Y es en función de eso que hoy vamos a abordar el tema de la puerta de las aguas. ¿Cuál es su impacto en nuestras vidas? En medio de este tiempo, la Iglesia de Cristo ha de brillar, tiene que marcar una pauta, tiene que marcar una diferencia. ¿Cómo marcamos esa pauta? ¿Cómo marcamos la diferencia? Escuchando la voz de Dios, escuchando y leyendo su palabra, meditándola y poniéndola en práctica. Y es así como nos vamos a dar cuenta que vamos a poder cumplir con la encomienda que se nos ha dado de ser luz en medio de las tinieblas, de alumbrar en esa densa oscuridad y ser una respuesta para la humanidad. Dentro de este proceso de restauración vamos a reconocer 3 beneficios. Uno de ellos es el beneficio de reconocer nuestra condición y la de nuestra familia. Cuando nosotros venimos a confrontarnos ante la palabra de Dios, cuando estamos expuestos a la palabra de Dios, es el mejor momento para tomar una actitud de humildad y decir: Señor, realmente revélame cómo estoy, revélame qué es lo que tú me quieres mostrar, qué es lo que tú me vas a decir. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo está mi cónyuge? ¿Cómo están mis hijos? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo está mi casa? ¿Por qué? Porque si entramos en un contexto de realidad, si nos ubicamos en nuestra realidad, vamos a entender lo que el Señor nos está trayendo. Y es así que es importante reconocer nuestra condición. Y para reconocer nuestra condición, por eso les digo, es importante orar.
Antes de pensar en la puerta de las aguas, en esa restauración que se necesita, es importante orar. Quiero aportar también que la puerta de las aguas no estuvo destruida. Dentro de la reconstrucción del muro, esa puerta permaneció, mas sin embargo, los muros que estaban al lado de ella sí fueron reconstruidos. Y hoy usted ha de pensar en esta revelación que le estamos pidiendo al Señor y también al orar. ¿Cómo está nuestra condición? ¿Cómo está nuestra casa? ¿Cómo está nuestra familia? Señor, revélanos en el nombre de Jesús. Podemos ver en el libro de Proverbios 27, versículos 23 y 24, que la palabra nos dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Es importante que nosotros sepamos entonces, como vengo diciendo, la condición que tiene nuestra familia. Y al darnos cuenta cómo están nuestras relaciones a nivel espiritual con Dios, cómo estamos cada uno de nosotros en la parte espiritual, cómo estamos cada uno de nosotros en la parte emocional, cómo se encuentra nuestra familia, cómo están las relaciones familiares, la relación entre padres e hijos, entre hijos y padres y familias extensivas. Es importante reconocerlo y así ver cómo está la parte física, cómo nos sentimos emocionalmente, estamos siendo gente amorosa, estamos mostrando a Cristo, estamos realmente teniendo una comunicación asertiva, estamos realmente transmitiendo a nuestras familias lo que el Señor nos está poniendo. Es importante entonces leer que en la palabra, en Jeremías 6:16 nos dice: así dijo Jehová, paraos en el camino y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál será el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. El Señor nos invita a que revisemos esta área emocional, esta área física y principalmente la espiritual. Y de acuerdo a eso ver cuál es nuestra senda y tomar en consideración si tenemos que volver a la senda antigua, a lo que el Señor nos ha estado llamando. Y si nos damos cuenta que no estamos situados en un equilibrio emocional, espiritual y físico, en el cual el Señor quiere que nos mantengamos, es preciso entonces que vayamos a la palabra donde dice San Juan 7, del 37 al 38, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ¿qué significa esto? Que si al hacer esa introspección, esa revisión de nosotros, si como familia nos unimos y nos damos cuenta que hay cosas que no están bien, hemos de entonces ser humildes y reconocer que debemos de ir a las aguas. ¿Quién es el agua? El agua es Cristo, es la palabra de Dios. Él nos va a quitar esta sed. Él nos va a ayudar a sacar adelante esos proyectos, esos temas, esas situaciones que no se han querido arreglar. Y tal vez usted diga: no, Erika, mi familia está bien. No, nosotros estamos bien. Pero el Espíritu Santo ha traído esta palabra y ha dicho: es necesario que dentro de la reconstrucción, dentro de este llamado que el Señor le está haciendo al pueblo, que se vuelva a Él en espíritu y en verdad, que cada uno de nosotros revisemos nuestra vida y revisemos la de nuestras familias. ¿Por qué? Porque es preciso que busquemos a Dios y que lo busquemos juntos. ¿Por qué? Porque como lo hemos estudiado desde chiquitos, la familia es la base de la sociedad. Si nosotros queremos impactar este mundo, tenemos que ser luz, y no puede haber luz donde hay desunión, donde no hay acuerdo, donde no hay orden, donde no hay un respeto a la autoridad. El Señor en ese punto es que nos está hablando. Así que si nos damos cuenta que necesitamos ayuda, vengamos a buscar del Señor. ¿Y qué dice su palabra? ¿Cuál es la recomendación para cada uno de nosotros? Y hemos de saber que mientras estamos
en esa búsqueda de la palabra de Dios y reconociendo nuestra situación y sabiendo, siendo humildes, que tenemos que reconstruir algunas áreas de la vida interna de nosotros y de la vida familiar. Se pueden presentar enemigos de la restauración. Como usted y yo sabemos y hemos leído en Nehemías, se presentaron dos personas que estaban en contra de este proceso que estaba llevando a cabo Nehemías. Y dice la palabra en Nehemías 2:10, pero oyéndolo Sanbalat Horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Es muy probable que vayamos a encontrar oposición para llevar a cabo este proceso, mas sin embargo el Señor ha prometido que va a estar con nosotros y que nos va a ayudar a salir adelante. Al hablar sobre los enemigos del proceso de restauración, hicimos una lectura en Nehemías 2:10, haciendo referencia a dos personas, a Sanbalat y a Tobías. Quiero hacer la aclaración que dentro del diccionario Giscos, Sanbalat tiene significado ese nombre de enemigo secreto, y la parte de Horonita también dentro de este diccionario se identifica como madriguera de serpiente. Quiere decir que cuando nosotros nos determinamos como personas y como familia a hacer un cambio radical, a revisar ante la presencia del Señor nuestras vidas para corregir lo que no esté bien y que el Señor está demandando de nosotros, hemos de saber que hay un enemigo que está detrás de eso, tal vez solapado, y que va a querer interrumpir este proceso. Mas, sin embargo, recordémonos que la palabra dice, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Y esto es una promesa preciosa que cada uno de nosotros ha de tener presente para llevar este proceso de restauración. No es fácil, muchas veces vamos a sacar tiempo para llorar, hemos de sacar tiempo para pedirnos perdón, para pedirle perdón al Señor, para pedir perdón a nuestros familiares. Pero ¿qué busca el Señor con todo esto? El Señor busca restauración. Hemos estado pensando en la gran comisión, en alcanzar a los que están perdidos, pero primeramente, antes de esos, el Señor ha estado hablando y ha dicho, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu cónyuge? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu casa? Muchas veces queremos alcanzar a los que están afuera y no nos hemos dado cuenta que hay cosas de nosotros mismos que están perjudicando a nuestra familia y que no están dejando que ellos puedan acceder al Señor y que puedan alcanzar al llamamiento que el Señor les está haciendo. Si nosotros queremos saber cómo hacer las cosas bien, es importante entender, como dice el Salmo 24:7, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Cuando la palabra dice eso es, levante su cabeza, ábrase a la oportunidad de sentir la presencia de Dios, ábrase a la oportunidad de que Dios le pueda hablar, ábrase a la oportunidad de ser un instrumento para la honra y la gloria del Señor. Y qué lindo cuando somos sensibles y podemos alzar nuestras puertas, alzarnos al Señor, alzar nuestra cabeza para que ese Rey de Gloria pueda entrar. Y junto con esto es necesario adquirir conocimiento. Usted y yo debemos de fundamentar nuestra vida en nuestros hogares sobre las promesas de Dios. Entonces no es un asunto antojadizo, es respondiendo al llamado del Señor, respondiendo a ese deseo del Padre, que seamos libres, de que seamos plenos, de que cambiemos las cosas que no están bien. Hay cosas en la familia, situaciones que se han llevado por años, que todo el mundo se ha hecho de la vista gorda, o sea, lo ha dejado pasar por alto, no le ha importado, pero el Señor dice, eso no puede seguir sucediendo, tenemos que cambiar. Quiero que cambies, pueblo, quiero que cortes con toda cadena generacional de maldición. Y a veces nosotros decimos, no, pero es que no encontramos nada, pero por eso hay que orar y preguntarle al Señor, ¿en qué línea es que tú quieres que yo ore? ¿En qué línea es que yo debo de interceder para entender qué es lo que debo de hacer para traer sanidad a mi familia? Encontramos en Deuteronomio 11:29 que nos dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas a tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim.
Quiere decir que tenemos que conocer la palabra de Dios para esta restauración. Tenemos que apoyarnos en las promesas. El Señor le ha dado a usted palabra profética. El Señor le ha hablado por medio de la Santa Biblia. Tome esas palabras y apodérese para cuando usted apropiese, para cuando usted ore, para cuando usted interceda, para cuando usted tome la decisión de decir, sí, yo voy a hacer una revisión de mi familia, de mi hogar, de mi vida. Voy a revisar qué hay que ajustar a la palabra de Dios. Entonces, el Señor le va a dar esa capacidad, esa fuerza, y usted va a entender cuáles son los planes de Dios de bien para usted y para su familia. Es preciso que dentro de estas promesas nuestros hijos también sean enseñados. Por eso tenemos que incluir a los más pequeños, a los jóvenes, dentro del estudio de la palabra. En muchos hogares los padres son los que se preocupan por buscar del Señor. Hacen tiempo de ayuno y de oración, asisten a la congregación o participan con el cuerpo de Cristo, pero dejan de lado sus hijos. O también los llevan a la congregación y los tienen entretenidos o los tienen jugando con algún aparato tecnológico y no están permitiendo que escuchen y que sus espíritus sean ministrados. Luego, ¿cómo vamos a pasar esa formación a nuestros hijos? ¿Cómo si no se las vivenciamos? Debe haber formación en la casa. Cada vez que haya una oportunidad, una necesidad, una situación, traer nosotros como padre modelamiento y moldeamiento para ellos. ¿Cómo? Yo puedo hablar mucho, un día de esto leía sobre eso, yo puedo hablarle mucho a mi hija, pero si yo no demuestro con mis acciones lo que estoy diciendo, ella va a repetir lo que yo haga, lo que ella ve en mí. ¿Qué es lo que nuestros hijos están viendo en nosotros? Nosotros tenemos que modelarle a Cristo. Se necesita comprar algo, vamos a orar para que el Señor lo supla. Llegó algo que ocupábamos, lo pudimos adquirir, oramos, Señor, gracias por habernos suplido esto que tanto ocupábamos o que anhelábamos. No podemos perder ninguna oportunidad para compartir la palabra del Señor y también leerla con ellas y estárselas explicando. Entonces, veamos que en Proverbios 1, 8 y 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia a tu cabeza y collares a tu cuello serán. El Señor exhorta a los jóvenes a que quieran escuchar a los niños. Y no podemos decir, es que no le gusta, es que no quiere. ¿Dónde está su autoridad? ¿Dónde está su participación? ¿Dónde está lo que a usted le corresponde y a mí de fuérzalos a entrar, como dice la palabra, de brindarles la oportunidad de que se acerquen a Cristo? En Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Cómo podemos a veces consolar a un joven, a un niño? ¿Cómo podemos traer paz a su corazón en medio de lo que estamos viviendo si desconocen la palabra de Dios, si no saben lo que dice la palabra de Dios, lo que el Señor les está trayendo, lo que el Señor les está enseñando, lo que el Señor les está hablando? Es preciso que nosotros los acerquemos a la palabra. Nos preocupa en la parte académica, que ellos estudien, que se preparen, que sean buenos profesionales, pero tenemos ese mismo compromiso, esa misma preocupación por la parte espiritual, que ellos sepan lo que dice en la palabra de Dios. ¿Es usted un padre de familia que cuando va a llamar la atención a su hijo, si es que lo hace, porque ahora hasta eso, los papás están subyugados muchas veces a los hijos, pero si usted ejerce su autoridad, cuando usted les llama la atención, usted lo hace como dice la palabra? Con amor, con delicadeza, pero afianzado exactamente en lo que dice la palabra de Dios, en cuál es nuestro credo, cuáles son los valores cristianos que nosotros tenemos. Las familias cristianas se van a reproducir si nosotros formamos niños, hijos cristianos, cristianos en el contexto de seguidor de Jesucristo, hijos del Padre, porque si no serán solo de nombre y no marcarán una diferencia en esta generación que está tan necesitada de Dios. Se escuchaban las noticias en estos días cómo se han disparado la depresión, los suicidios, las situaciones. ¿Por qué? Porque la gente está desesperanzada. ¿Cómo nuestros hijos, los hijos de la casa del Padre, van a estar en esa condición si ellos saben o han de saber que existe un Dios todopoderoso que tiene control de la vida, que tiene control de todo? ¿Cómo los animamos? ¿Cómo los fortalecemos? Dándoles regalos, dinero, objetos.
No, es sembrando en ellos palabra de vida eterna, la palabra de Dios, como ellos van a ver algo diferente, como ellos se van a nutrir y se van a fortalecer y serán las herramientas que tengan para salir adelante. Como padres de familia, debemos enseñarle la ley de Dios a nuestros hijos y en esto hemos de ser diligentes. Y cuando hablamos de diligencia, en Proverbios, en Deuteronomio, nos habla de esto. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Es importante, hermanos, que nosotros estemos hablando la palabra de Dios en nuestras casas. Los temas de nuestras conversaciones, ¿cuáles son? Mientras están los tiempos en que la familia se reúne, o usted comparte con alguno, o con todos sus hijos, o con su cónyuge, con su familiar, ¿cuáles son las conversaciones? ¿Tiene usted una palabra adecuada? Sus conversaciones están en función de construir, de saber que la palabra nos exhorta que debemos de aprovechar el tiempo y fuera de tiempo, siempre hablando. Y la gente a veces dice, qué cansado, solo de la palabra habla, pero es que eso es vida, eso es lo que nos nutre. Y nosotros tenemos que recordar, los que ya tenemos hijos grandes, y lo decimos para los que están empezando o tienen niños pequeños. El tiempo de crianza de un niño, formación, se va muy rápido, es muy corto. Y nosotros tenemos que aprovechar todo lo que podemos. Y aún si tenemos adultos, jóvenes adultos en nuestra casa, tenemos que aprovechar siempre y propiciar la palabra. Pero entonces, ¿cómo hacemos ese enlace? ¿Cómo hacemos esa conversación sobre la palabra de Dios bajo la imposición? Bajo una comunicación totalmente vertical en la cual imponemos lo que nosotros queremos decir. Si nosotros oramos y le decimos al Señor, por favor, dinos las falencias que hayan, las partes que tienen que ser restauradas, tenemos que pedirles de nuevo también para hablar. Y como dice la palabra en Colosenses 4:6, nuestro hablar debe de ser siempre con gracia, sazonadas las palabras con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Es usted un padre amoroso? ¿Es usted un padre que llama las cosas por su nombre, pero tiene buen modo para hablarle a su hijo, hablarle a su hija, para exhortarlo? Tiene que ser con buena gracia, con buena actitud, para que ellos puedan recibir lo que les estamos diciendo. Yo les animo, hermanos, para que invirtamos en nuestros hijos, invirtamos en nuestra familia, invirtamos en nosotros mismos, tiempo de calidad y tiempo de paz, tiempo de reflexión, tiempo de bendición, tiempo de oración juntos para ser bendecidos nosotros mismos y también bendecir a los demás. Dentro de este texto de Deuteronomio que nos habla de que en todo momento estemos compartiendo la palabra con nuestros hijos, también dice, hablarás de ella cuando andes por el camino. ¿En qué momento? O sea, en medio del mundo. Hay muchos detractores y hay muchos distractores que se están dando en estos tiempos, como por ejemplo las plataformas, la tecnología, la publicidad. La gente está invirtiendo tiempo en otras cosas que no son realmente nutrirse de acuerdo a la palabra de Dios. Y dentro de la gente vamos a hablar de los padres de familia. Muchas veces los niños se están portándose mal o están haciendo cosas y los papás están absortos en la tecnología y han dejado de lado lo que es la formación de los hijos. O también los hijos no están compartiendo en casa por estar invirtiendo mucho tiempo en tecnología. Y esto dice la palabra, con base en esto, que cuando andemos por el camino, en nuestro diario vivir, no podemos distraernos y tenemos que tener la palabra presente. ¿Para qué? Para que la podamos memorizar. ¿Cómo la memorizamos? Cuando la escribimos, cuando la leemos, cuando la escuchamos, cuando la hablamos. Si usted hoy lee un versículo bíblico y no lo piensa, no le pide al Espíritu Santo revelación de qué es lo que Él está diciendo, eso va a pasar, se va a ir, no va a llegar a más. Y lo mismo va a ocurrir con nuestros hijos y con nuestros familiares si nosotros no estamos al pie de estar repasando, de estar comentando, de estar sacando la enseñanza que el Señor quiere que tengamos. A veces decimos, voy a leer. Hay gente que a mí me ha dicho, yo me leo 3, 4, 5 capítulos en un día.
Y usted tiene el tiempo luego para meditar todo eso y entender que lo que el Espíritu Santo le está hablando no es solo leerla, es escuchar. Para vivir la palabra es preciso estarla enseñando. Para enseñarla es preciso vivirla. Dentro de la recomendación que se nos hace en Deuteronomio está que también hablemos de ella, de la palabra de Dios, cuando nos acostemos. El mandamiento que nos dice el Señor es que el Padre es el que da ese mandato, esa orden de que se estudie la palabra de Dios, y la enseñanza es impartida por la madre. Hoy yo pregunto, como matrimonio o como padres de hijos, que somos parte del cuerpo de Cristo, estamos dando esa directriz. Los varones, los sacerdotes de las casas, están promoviendo que haya lectura de la palabra de Dios, está llevando ese liderazgo espiritual que el Señor le pide para que pueda ser pasada la palabra a otras generaciones. Es preciso que dentro de los acuerdos que tenemos, así como si vamos a comprar ropa, juguetes, hacer paseos o diferentes actividades, que nos pongamos de acuerdo los padres, cómo vamos a transmitir la palabra del Señor a nuestros hijos. Porque muchas veces los niños van creciendo, pasa la situación de que van creciendo, no tienen formación, no tienen temor de Dios y comienzan dentro de las cosas generacionales, de las costumbres, del ambiente donde están, a tener conductas inapropiadas. ¿Por qué? Porque no han llevado una formación, no se les ha dicho en qué creemos nosotros, qué es lo que nosotros pensamos, por qué nosotros nos conducimos de determinada forma, basados en la palabra de Dios. Eso no le corresponde a otra persona, eso le corresponde a usted y a mí, asumir la responsabilidad de crianza de nuestros hijos, con base en qué, en la palabra de Dios, con temor de Dios. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Estamos instruyendo, amados, a nuestros hijos. Estamos hablándoles a ellos. ¿Cómo vamos a restaurar la puerta de nuestros hogares, la puerta de la agua, las aguas, la puerta de traer limpieza, de traer purificación, de traer la palabra de Dios a nuestras vidas, si no estamos sacando tiempo e invirtiendo para eso? Hoy el Señor nos hace una llamada de atención a todos. Tenemos que preocuparnos que las nuevas generaciones sepan quién es Dios, lo que Él demanda de nosotros y cómo nosotros en obediencia respondemos a Él. Finalmente, dentro de esta solicitud que se hace en Deuteronomio está: hablarás de ella cuando te levantes. El verdadero discípulo escucha la voz de Dios y despierta su oído para escucharlo, y así hablaremos palabras agradables y sustentables. ¿Con base en qué? En la palabra de Dios. Dice Isaías 54:5. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví tras él. Usted y yo estamos abriendo los oídos, estamos motivando para que los hijos de nosotros, nuestros familiares, nuestros allegados, estén escuchando la voz de Dios. ¿Cómo vamos a estar solo orando e intercediendo si nosotros no estamos haciendo nuestra parte, que es meditar en la palabra y que todos nuestros familiares y nosotros mismos sepamos lo que dice la palabra de Dios? Luego vienen los ay, luego vienen los lloros, luego vienen los lamentos. Luego no entendemos por qué un joven o un niño está en X condición o actitud. Si nosotros nos hemos preocupado, como dice la palabra, de instruir al niño en el camino correcto, en el camino de él, luego de ahí nosotros podremos apelar al Señor y pedir que vaya en su rescate y que nos ayude a sacarlo adelante. Pero nosotros hemos cumplido con nuestra labor. Pero si no nos hemos preocupado de llevar a cabo esa labor, realmente tendrá que ser la misericordia de Dios que alcance a un niño, a un joven, pero todos vamos a tener que asumir primero que no hicimos lo que el Señor nos demandó.
Es así como doy conclusión a esta primera parte de la palabra que el Señor me ha estado dando sobre lo que es la restauración de estos muros que están cerca de las puertas de las aguas. Señor Jesús, yo te pido que cada uno de mis hermanos que escucha esta palabra la medite, Señor, se arrema en sus corazones y puede entender que eres tú hablándonos y diciéndonos que solo si ponemos de nuestra parte, que solo si somos obedientes a ti, vamos a hacer un cambio en nuestras generaciones para que tu nombre sea puesto en alto, para que llevemos una vida de plenitud a pesar del siglo malo y para que podamos entender cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué nos has traído a vida y hacia qué vamos. Te damos la honra, la gloria y la alabanza y agradecemos tus bondades, porque tú eres bueno, por eso nos llamas a reflexión, por eso nos exhortas, por eso nos corriges, nos instruyes y somos redarguidos para cambiar. Gracias, Señor. Les bendigo, hermanos. Como siempre, Erika Mesén de Costa Rica. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Volveremos con la próxima en unos días. Dios les guarde. Gloria a Dios por la palabra de Dios. Esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Quiero invitarles para que manden sus peticiones a los siguientes números que aparecerán en su pantalla en este momento. Tenemos al grupo de intercesión de la Iglesia Benecer Fuente de Vida, el cual va a estar orando por todas esas peticiones. Y queremos que usted mande sus peticiones, escriba con letra imprenta, con letra clara, para poder estar orando. De dónde nos manda la petición, de qué país, si es en algún país, si es de acá mismo de Colombia, de qué parte de Colombia nos están enviando sus peticiones. Y recuerde que la oración es la llave que abre todas las cosas. También quiero invitarles para que traigan sus donaciones o den sus donaciones a los siguientes números que aparecen en pantalla, dirección. También estamos con el Banco de Granos para poderle brindar ayuda a aquellas personas necesitadas. Damos gracias a Dios porque usted es un medio de bendición en el cual nosotros podemos llegar a otras personas. Muy bien, vamos a orar para despedir y darle gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido con ustedes. Recuerde darle mano arriba, darle like a nuestros videos. Cada vez que aparezca un video llegará a su pantalla de su celular, de su tablet, de su computador, de su laptop, y queremos que usted sea bendecido. Cada vez que subamos un nuevo video aparecerá, sonará la campanita y aparecerá en sus pantallas. Amado Padre Celestial, gracias por todos los televidentes que nos están viendo. Bendecimos a cada uno de ellos. Esperamos que esta semana sea una semana de gran bendición para cada uno de ellos. Esperamos que tú te glorifiques grandemente, Señor. Los bendecimos y pedimos, Dios, que tú seas glorificándote en la vida de cada uno de los televidentes, supliendo a aquellos que no tienen en este momento. Y pedimos, Señor, que tú ayudes en aquellos que están reconciliándose contigo, y pedimos que esta palabra quede en cada corazón. Gracias, Señor, en tu poderoso nombre los bendecimos. Amén, amén. Y recuerde, de hoy en 8 a esta misma hora y por este mismo canal, Ebenecer TV, Dios te bendiga.